Muy buenas tardes, iniciaremos con la presentación de buses del sistema. El grupo está integrado por Yosimar Naranjo Mancilla, Valentina Santa, Clarina Serna Beltrán y pertenecemos a la Universidad del Quindío. Cursamos séptimo semestre para el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación del área de Arquitectura de Computadores. Iniciaremos con la jerarquía de buses en un PC y vamos a mostrar cómo es la organización al interior del computador en cuanto a las interconexiones entre los buses. Sabemos que los buses son canales por los cuales fluye la información al interior de un computador y el propósito general es reducir el número de rutas necesarias para la comunicación entre los distintos componentes. Por dicha razón, el computador cuenta con una organización de buses, como lo observamos acá. Se dice que es jerárquica porque cada bus tiene su nivel y su velocidad de acceso. Iniciaremos con el bus interno, que es un bus que tiene al interior el procesador y permite conectar las partes internas del procesador. Luego seguimos con el bus del procesador. Este es un bus que permite enviar información desde y hacia el procesador. Luego contamos con un bus de caché, es un bus que en algunas arquitecturas está incorporado y su función es comunicar el procesador con la memoria caché. Luego seguimos con el bus de memoria, es el encargado de conectar la memoria con el procesador, pero en algunas arquitecturas este bus es equivalente a hablar del bus del procesador, que hacen prácticamente lo mismo. Luego continuamos con un bus de alta velocidad, que son los buses para conexiones de dispositivos de entrada y salida de altas velocidades, como son las tarjetas de video, de discos, las redes de alta velocidad, como por ejemplo lo pueden ser las tarjetas PCI. Son llamados los buses locales de entrada y salida. Luego continuamos con unos buses de expansión. Se dice que son buses un poco más lentos, ya que son buses para conectar dispositivos como por ejemplo los mouse, los modem, las tarjetas de sonido. Y luego tenemos unos buses de entrada y salida externos, que es para interconectar discos externos y otros dispositivos. A modo de ejemplo, explicaremos al interior de la tarjeta madre cómo se representan cada uno de estos buses. Entonces iniciaremos con una explicación de lo que es el puerto norte. La función principal es controlar el bus del procesador, la memoria, los puertos ADP y toda esta parte que tenemos acá. Por eso es muy importante, ya que al interior de este puerto norte se encuentra un bus de datos que me sirve para conectar todos los componentes más importantes de la placa madre. Luego seguimos con los buses de expansión, que son los buses PCI, PCI Express, y aquí podríamos tener conectados buses ISA, ESA, MSA, AGP y PCI, dependiendo de las ranuras que tengamos. Tenemos los conectores SATA y en ocasiones hay conectores IDE dependiendo de la arquitectura de la tarjeta madre, y son los conectores que nos permiten conectar los buses para interconectarnos con los discos duros. Luego tenemos las ranuras de memoria, al interior se conectan las memorias y interiormente se da la conexión entre con el bus de memoria entre el procesador y el bus. Tenemos el zócalo del procesador, acá se conecta el procesador y al interior de este procesador, como mencioné anteriormente, hay un bus interno que me permite conectar las partes internas del procesador. Tenemos ya esta serie de puertos que permiten la interconexión de mouse, de tarjetas, de modems, dependiendo de cada una de las ranuras que tengamos al interior de la tarjeta madre. De manera general, esta es la explicación de la UAR. Los tipos de buses tenemos bus de expansión, bus de datos, bus de direcciones. El bus de expansión fue diseñado para Intel 80486 y Pentium. Es un conjunto de líneas de comunicación encargado de llevar el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control a la tarjeta de interfaz, entrada-salida, que se agrega a la tarjeta principal. El bus de datos son las líneas de comunicación por donde circulan los datos externos e internos del microprocesador. Tenemos versión 2.0 de 32 bits de datos, versión 2.1 de 64 bits de datos. El bus de direcciones es una línea de comunicación por donde viaja la información específica sobre la localización de la dirección de memoria del dato o dispositivo al que se hace referencia. Sería de 32 bits y tiene una capacidad de 4 GB de direcciones. Aquí vemos una imagen del bus PCI. ¿Qué es un bus PCI? Entonces son unas tarjetas PCI antiguas que funcionan a 5 voltios, mientras que las modernas están diseñadas para funcionar a 3.3 voltios. Las tarjetas que precisan 5 voltios no funcionan en las ranuras de 3.3 voltios y viceversa. Existen tarjetas PCI universales que funcionan a 3.3 o 5 voltios. El sistema contiene 3 ranuras para tarjetas de 5 voltios y una ranura para tarjetas de 3.3 voltios. Las 4 ranuras aceptan tarjetas PCI de manera universal.
La velocidad de transferencia máxima y transferencia de datos de la PCI, el ciclo de reloj para la versión 2.0 es de 33 MHz, la versión de 2.1 de 66 MHz. Velocidad de transferencia máxima, versión 2.0, 132 MHz por segundo, megabytes por segundo. Versión 2.1, 66 megabytes por segundo. El protocolo del bus es semisíncrono, el protocolo de arbitraje centralizado en estrella, y otra de las características es que su espacio de configuración es de 256 bytes. Se sabe entonces que toda transferencia de datos en bus PCI es una transacción única que consta de una fase de direccionamiento o una o más fases de datos, como por ejemplo la temporización de una operación de lectura típica. Tenemos que los dispositivos conectados al bus interpretan las líneas en los flancos de subida de la señal del reloj, que sería el comienzo del ciclo. Se sabe también que todos los eventos de sincronización en los flancos de bajada de la señal del reloj sería el punto medio del ciclo. Y aquí también tenemos otra imagen, los buses PCI se ven de esta manera, así igual como lo vimos en la imagen anterior. Y a continuación la compañera continúa con bus ISA. Continuamos con los buses, tenemos el bus ISA. El bus ISA se podría considerar una ranura de expansión de segunda generación, pero este tipo de ranuras de expansión generan un cuello de botella cuanto mayor sea la velocidad del microprocesador. Son de dos capacidades, de 8 bits como vemos en esta imagen y de 16 bits. Físicamente ya son diferentes. Las de 8 bits, como sabemos, son de menor tamaño que las de 16 bits, tienen una velocidad de transferencia de hasta 20 megabytes por segundo y cuentan con una velocidad interna de 4.77 MHz, 6 MHz, 8 MHz y 10 MHz, que es su velocidad máxima, su frecuencia máxima. Las ranuras son un poco estrechas, no se pueden transferir suficientes bits a la vez, y no tiene inteligencia, lo que significa que la CPU no puede iniciar una tarea hasta que se complete la transferencia. Muy a menudo el PC entero parece estar durmiendo o inactivo cuando se hace uso de una transferencia por este uso. Tenemos los buses MSA. Este bus es completamente incompatible con el bus anterior, que es el ISA, en cualquier variante, lo que representa que desafortunadamente no se pueda, ninguna tarjeta ISA pueda ser usada en una computadora con el bus MSA. La implementación es de 16 bits hasta 32 bits. Este bus es asíncrono en su funcionamiento, se reducen las dimensiones de la tarjeta de expansión, maneja un protocolo de arbitraje en el que todo el trabajo es realizado por el hardware con un mínimo soporte de software. Solo se requieren algunos ciclos de reloj. Sin embargo, es un esquema por software que requiere un número de instrucciones por programa y por ende más ciclos de reloj. Este arbitraje no solo permite la multitarea, sino también el procesamiento en paralelo, que es una gran ventaja. En el tema de las interrupciones, MSA realiza el cambio de activación por flanco por el de activación por niveles de la interrupción. Esto simplifica un poco el diseño del circuito lógico de compartición entre las interrupciones de las tarjetas de expansión. Además, esto en el MSA realiza el cambio de activación por flanco por el de activación por niveles de la interrupción, como expliqué anteriormente. Hablaré sobre bus e ISA. Esta arquitectura de bus permite multiproceso, es decir, integrar en el sistema varios buses dentro del sistema, cada uno con su procesador. En una máquina EISA puede haber al mismo tiempo hasta 6 buses principales con diferentes procesadores centrales y con su correspondiente tarjetas auxiliares. Direcciones de memoria de 32 bits para cada CPU, DMA y dispositivos maestros de buses. También tiene protocolo de transmisión síncrona para transferencia de alta velocidad de 33 MB de velocidad de transferencia para buses maestros y dispositivos DMA. Y interrupciones IRQ compartidas. El puerto AGP es desarrollado por Intel 1996 como puerto gráfico de altas prestaciones para soluciones el cuello de la botella que se abre en las gráficas PCI. Sus especificaciones parten de las del bus PCI 2.1, tratándose de un bus de 32 bits, conectado directamente al boot del sistema. Un único slot en la placa base, optimizado también para gráficos, permite que el procesador gráfico comparta con la memoria principal con el procesador. Aumenta el ancho de banda haciendo varias transferencias de información por ciclo de reloj. No tiene que compartir ancho de banda con otros periféricos
conecta exclusivamente a la tarjeta gráfica con el bus del sistema, y los periféricos que utilizan PCI también se ven beneficiados por ese aislamiento de la tarjeta gráfica. Ahora hablaremos sobre Crash Bus PC y Crash que el objetivo principal del Crash Bus era ampliar el bus PCMCIA para permitir dispositivos de entrada-salida más potentes y también proporcionar apoyo para 32 bits. Card Bus incluye Bus Master Key, que permite un controlador en el bus para hablar con otro dispositivo o memoria sin pasar por la CPU. Card Bus también tiene la capacidad de operar a velocidades de hasta 33 MHz. Las tarjetas bus son fáciles de identificar, ya que tienen una extra de banda de metal de oro de color en el extremo de la tarjeta, como lo podemos visualizar por aquí. Se trata de una extra de blindaje requerido debido a la transferencia de datos más rápida y diferencia de ranuras para tarjetas PC. En 1989, el consorcio PCMCIA desarrolló el bus PC Card con el fin de extender a los ordenadores portátiles la conectividad de los equipos periféricos disponibles. Las características técnicas que los equipos periféricos PCMCIA son de tamaño de una tarjeta de crédito 54 mm por 85 mm y poseen con un conector de 68 clavijas. Existen tres tipos de forma de correspondiente a tres espesores estándar, que es PC Card tipo 1, PC Card tipo 2, PC Card tipo 3. Tarjetas tipo 1 se utilizan por lo general como tarjeta de expansión de memoria, y las tarjetas tipo 2 están destinadas por lo general a equipos periféricos de comunicación, modem, tarjeta de red inalámbrica y discos duros pequeños. Y las tarjetas tipo 3 son más gruesas y por lo general se utilizan para equipos periféricos con elementos mecánicos, discos duros de gran capacidad. Las conclusiones que tenemos según lo visto en este taller son que, como se puede concluir, existe un conjunto de voces conectadas entre sí que se forman con una jerarquía facilitando la mejora de rendimiento de todo el computador al agrupar dentro de los diferentes tipos de voces aquellos componentes del ordenador que tienen aproximadamente la misma velocidad de transmisión de la información, donde el computador tiene diferentes tipos de buses: bus interno, bus de procesador, bus de caché, bus de memoria y bus local de entrada y salida, que se les considera una jerarquía porque cada bus se conecta al nivel superior a él dentro del computador, integrando así todas las partes del computador. Como conclusión, podemos decir que cada uno de los buses del sistema fueron pensados para brindar una funcionalidad específica al computador. Cada uno tiene sus propias especificaciones y ya especificaciones le permiten cumplir una tarea en específico para llevar a cabo el cumplimiento del proceso complejo al interior de la máquina. De los buses se sabe que son espacios físicos que permiten el transporte de información y energía entre dos puntos de la computadora. Del bus PCI se conoce que es un bus de ordenador estándar para conectar dispositivos periféricos directamente a su placa base. Esa es la bibliografía donde sacamos toda la información. Se pueden guiar aquí y muchísimas gracias.